Sí, no, y Porque, sabes que otra cosa importante ahí sí, es que sí, es como en la universidad. Tú no tienes que estar desempleado para emprender. exacto. Ese es otro concepto Ujú, que yo no, digamos, cambié un poco. Así como ujú. desde la universidad me empleé, Sí, siendo empleado emprendí. Hola y bienvenidos a Mentes Directivas. Hoy tenemos el honor de presentar a Santiago Jiménez, un ingeniero industrial con 20 años en el sector retail. Ha liderado equipos de más de 2.000 personas con gran habilidad en entornos dinámicos. Actualmente es gerente de inversiones Saluti, una empresa enfocada en distribución, logística y mercadeo de dispositivos médicos y cosmética en retail, marketplace, plataformas digitales y canales tradicionales. Un empresario exitoso del que aprenderás mucho. buenos días Santiago, qué Hola, gusto tenerte aquí. Susan, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias por invitarme. No, a ti por venir. Me alegra mucho, este es mi primer podcast. De Es ambos. importante, de ambos, sí, sí, sí. Me alegra muchísimo poder compartir con todos nuestros oyentes el tema de que yo comparto todos los días con mis gerentes, ¿sí? Y Ujú. tenerlos aquí que nos cuente cómo llegaron a la cima, al éxito, a tener unas empresas tan rentables, porque yo las manejo además, entonces sé cómo operan. Entonces, me gustaría, Santiago, que nos cuentes como una historia significativa que haya marcado tu crecimiento profesional como directivo, como una mente directiva en Colombia. Bueno, pues digamos que gracias primero por invitarme. Me parece muy interesante esta perspectiva de análisis, un poco esa introspección de cómo uno puede tener ciertas ventajas para liderar, para generar empresa. Yo creo que el origen está en el estudio, en la universidad. Digamos que tuve la oportunidad de estar en la Escuela Colombiana de Ingeniería, una formación universitaria muy intensa, Sí, sí. pero también con mucha oportunidad de aprendizaje. Entonces, pues ahí creo que fue mi primer punto. Y que en la universidad, siendo, a pesar de ser diurna, inicié a contactar las empresas a través de prácticas. Entonces me vinculé con el sector real antes de graduarme. Yo creo que ese fue Buenísimo. un primer punto que me sirvió bastante profesionalmente, porque nunca realmente tuve que pasar una hoja de vida o tener un periodo cesante, sino siempre estuve activo en mi labor como ingeniero. Dentro de esas actividades, pues luego como que seleccioné compañías que no tuvieran dificultades, no tuvieran, digamos, una multinacional o este tipo de empresas, sino más bien que me Pequeñas o permitieran pymes. participar. Ujú. Ajá, eso es como el Sector. origen de todo esto. Ah, ok. O sea que, digamos que las personas que generalmente estudiamos, decimos, no, cuando termine, comienzo a trabajar. O sea que tú sí nos recomiendas como que empecemos, podemos ir trabajando. Bueno, hay personas que igual les toca, estudian trabajan en el día y en la noche pues estudian para poder pagar sus estudios. Pero ¿ese fue tu caso? Sí, correcto. O sea, pues en mi ¿Sí? caso no, No, yo no de tuve día. que trabajar por pagar mis estudios, pero sí me propuse vincularme a las empresas desde antes de graduarme. Entonces, de alguna manera, pues eso fue importante y seleccionar empresas que estuvieran como en crecimiento, tuvieran retos, dificultades, que te permitieran crecer profesionalmente. Eso es como un punto clave. Ok, y cuéntanos como algún caso, algo que te haya pasado, que te haya marcado. A ver, la primera fue en el sector productivo, como ingeniero industrial de una planta, en donde hacíamos calzados, Sí, calzado sí. la Corona. Ujú. Entonces era una marca tradicional de toda la vida y me Ok, dieron la oportunidad de coger una pequeña línea que se llama los College La Corona. sí, sí. Entonces ahí balanceamos la línea con una forma distinta de la producción de ese calzado y me permitieron hacerlo. Entonces en la medida en que fuimos desarrollando esa actividad, me fueron dando más roles, más roles, más roles. ¿Con qué cargo comenzaste ahí, por Arranqué como ejemplo? practicante de producción, Ok, o sea, terminé ¿hace cuánto? siendo, eso fue, bueno, sin Sí, graduarme, estaba en octavo semestre y estaba sí, haciendo la práctica. sí, sí, sí. Luego de que agotó esa primera fase, Ujú, empiezo a hacer sí, ya producciones distintas de otros calzados y al final termino siendo jefe de planta. jefe de planta, claro. Jefe de Por planta, eso digamos que ahorita, pues, manejas toda la producción de empresas del sector salud, ¿sí? correcto, correcto. O sea, de alguna manera Ahí en empezaste con esa producción. etapa fue producción y aprender a balancear línea, máquinas, operarios, todo lo que es el ecosistema de producción, ¿no? Es muy lindo y es muy bonito. Sí, Y te claro. permite entender pues variables, métricas de producción, tasas de producción, costos,
materias primas, indirectos de fabricación, todos esos elementos de alguna manera que uno necesita para interpretar cuánto vale hacer algo, un bien en este caso. Sí, claro. Esa experiencia también te pone con recurso humano, que son enormemente los operarios, que te enseñan mucho, que es la base de todas las pirámides corporativas. Y de alguna manera eso me funcionó bastante para entender esa dinámica de producción de ahí en adelante. Ok. Después de esa empresa, ¿con qué me dices que manejaste Luego, diferentes sectores? Después de estar en calzado, estuve en un sector que es el de comercio internacional. Entonces manejé una comercializadora internacional que tenía como propósito exportar productos de mujer, fajas estéticas. Ah, ok. Entonces estuve como ya en otro ambiente, que era el tema de aduanas, el tema de comercio exterior, de temas cambiarios, bueno, en fin, y procesos de importación, de exportación. Entonces eso sumó también una experiencia importante. Ambas compañías eran muy pequeñas y me permitieron entonces entrar desde cómo se diligencia un formulario, cómo se habla con un grupo de aduanas sin tener grandes apoyos o soportes administrativos. Esa empresa empieza a exportar, luego empezamos a ver cómo se inicia un plan exportador, ese plan exportador cómo lo materializas, entrar a ProColombia en ese momento, cómo las entidades del Estado te pueden apoyar, Bancoldex y este tipo de O sea, ejercicios. adquiriste algunas ayudas para estas Ayudas empresas. del Estado, entonces empieza a ver cómo la claro. parte institucional Porque también opera, sí. ¿sí? Y te apoya un poco en Y sí lo en la conseguiste, gestión. porque hay empresas que pues generalmente cuando hoy me dicen, no, es que yo no Sí, no he digamos visto que esto. eso es cierto, digamos, Sí, es pero difícil. también hay como un paradigma alrededor de que las cosas no funcionan, ¿sí? Sí, claro. Y esa es una de las cosas que uno empieza a cambiar cuando estás en la operatividad, en la realidad. Hay entidades que sí funcionan y te ayudan y te colaboran y hay una, o sea, Claro. se materializan esos apoyos y tú empiezas a comprender es cómo esperar, hacer la fila, pues, y entender y pedir los conceptos y entender que el Estado colombiano pues también funciona, así como hay cosas que no funcionan. En este caso pues yo sí vi que operan y me Ok. acostumbré a acudir desde esa, digamos, desde esa instancia Sí, a claro. las consultas previas, a que te formaran un poquito en eso. Entonces esa fue mi segunda experiencia, muy interesante, y ahí entonces até producción porque fabricábamos, pero ya teníamos que poner marcas, empaques, todo el tema de marketing, de empezar a generar otros roles del hacer, y fue Claro. muy interesante esa experiencia y sumó muchísimo a esa, digamos, cadena de valor y de ir generando más experiencias, ¿no? Y tú crecer como profesional. Profesionalmente, Como profesional, como sí. profesional, digamos que te suma bastante cambiar y iniciar, como te decía, digamos, en un sector productivo que no sea tan grande, que esté ya todo desarrollado, que tú ya seas un proceso ya caracterizado, Claro. que ya te dicen, vea, usted tiene que cumplir esto, hacer esto. No, aquí tú tienes que pensar, Y crear el resolver proceso. y crearlo. Entonces eso te permite crecer profesionalmente de manera diferente, ¿no? O sea, ese apunte es buenísimo. O sea, lo importante es que a veces queremos salir y entrar a multinacionales, cuando es un reto entrar a una O empresa sea, pequeña. respeto obviamente Sí, claro. la posición También de un mejor ingreso, porque definitivamente tienes un mejor ingreso inicialmente, Claro, claro. pero si tú en algún momento quieres emprender, estas compañías te enseñan. Te enseñan. Te Y tienes enseñan. que tomar decisiones, tienes que dirigir, o sea, puedes llegar a dirigir. Y tienen problemas de toda índole, desde todo, el problema de de selección todo. de personal, no entienden algunos procesos, hay que construir, entonces eso te permite realmente... De producción, de importaciones y exportaciones, desde tesorería, o sea, todo tipo de problemas que Correcto. puedes llegar. En cambio, una multinacional, lo que tú dices, te contratan para hacer algo fijo. Ejemplo, los contadores. A los contadores, si entramos a trabajar en una multinacional, pues vas a trabajar o de contador, o de análisis financiero, o de auditoría, pero no Total. puedes ejercer como todo y aprender de todo. Y ahí Entonces, tú esa es ves, por ejemplo, que pues, una buenísima. planeación tributaria de una compañía pequeña a la Claro. planeación tributaria de una muy grande, pues una entidad tiene todo resuelto, sus centros de costos organizados, en fin. Claro. Entonces, esa parte, digamos, me ayudó muchísimo esos dos primeros. Primero, pues lo que te comentaba, cómo inicié, Sí, sí. y luego esas experiencias de pequeñas empresas que luego fueron creciendo. Es entrar a pensar, o sea, tienes que entrar y decir, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Total. Entonces ya tú te ves y tienes que investigar y dar opciones, entonces pues vas a aportarle más a la empresa y vas a crecer con la empresa. Exactamente. No, súper chévere, Santiago. Bueno, y después de esta que... Después de esa, ya tuve otra experiencia
combinada, hice parte de un grupo que lideró una liquidación de un hotel en Bogotá. Sí, sí. Y ahí aprendí pues ya otro tema que eran alimentos y bebidas, todo el Uy, tema claro. de centros de costos pues para atención de amenities, de alojamientos. Y eso tiene Entonces, muchos problemas, el además. universo hotelero es absolutamente interesante. Claro. Y como estaba también como en crisis en ese proceso de organización, O sea, la recibiste en crisis. sí, yo realmente en ese momento todavía no era gerente general, yo Ok. estaba haciendo parte de un staff de cada compañía, Ok. pero ya empecé a tener cargos ya directivos. Entonces en esa pues pude también tener todo el contacto de la hotelería, del servicio al cliente. Sí, Entonces sí. ahí tuve lo llaman la industria de la sonrisa, y ¿Ah, sí? realmente lo es porque, ¿Por qué? ¿Por qué? porque tienes que estar pues en una calidez, se supone que debe claro, ser tu recibes segundo a hogar, descansar. estar recibiendo una persona, entonces debe sentirse como en casa. Entonces, Súper. Aunque así debe ser la atención al cliente siempre, ¿no? en toda industria, Sí, claro. pero esa te esa era- forma concretamente en lo que Súper. es servir y lo que es entender al cliente y que la razón de ser Sí, de claro. una organización se materializa más en ese tipo de industrias. Entonces, de alguna manera ahí aprendí ya otros conceptos de servicio, de entender también los usuarios quejosos, todo ese asunto de, digamos que No es te más difícil acuerdes. de contacto. Entonces ahí estuve y de ahí entro a... Bueno, en esa te apoyaste porque me dices que esa empresa la recibiste. Sí, yo hice parte de un staff que entró con un objetivo legal, que era Sí. la Superintendencia de Sociedades, Uy, que imagino, un interviene en la reto. compañía, y luego esa compañía, bajo muchos conceptos, se logra recuperar. Tú estuviste en esa recuperación. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y Y luego ne- se entrega una licitación pública a un operador hotelero y siguió fluyendo. ¿Y necesitaste de más personas para ese proceso de sacar adelante esa empresa? Claro, ya en ese caso sí eran, digamos, más de 100 personas en la operación directa, desde meseros, ama de llaves, personal de atención, del counter, de todo lo que es el ecosistema pues, de un hotel. Y fue muy interesante porque ahí sí tienes como muchas experiencias de articular servicio, pero articular también costos, Calidad. calidades y digamos que con Costos sin pocos dañar, recursos. sin dañar calidad. Sin Sí. dañar calidad. Sí, digamos que ahí el tema de calidad es algo Importante. que tiene como es una experiencia directa, pues es muy importante. Luego de esa experiencia ya entro ya como gerente general. Yo tenía unos 26, 25 años. Ya 25 años de gerente, 26 buenísimo. 26 años más o Imagínate. menos. Ahí me corcho. Pero ahí ya entré como gerente general a una empresa que se llama Industrias Catori. Esa compañía tiene como digamos, producíamos espirales insecticidas y productos insecticidas, entonces ya es otro Producción, mercado. pero igual es Producción y Sí. retail, o sea, TAT, tienda a tienda. tienda a tienda. El tienda a tienda de Colombia es Ok. un tema muy bonito también, Sí, interesante, porque son interesante. muchísimos establecimientos de comercio que recogen la venta de muchísimos productos pues, a nivel nacional y proveen a la Colombia profunda y de ciudades ok. grandes, en todos lados encuentras tiendas. Entonces ahí aprendí otro modelo de distribución, de operaciones logísticas, entonces ya ahí empiezas a ver cómo dispensas productos a un tendero, cómo manejas la cartera del Ok. tendero, con qué Claro. frecuencia tienes que llegar, las rutas. Entonces es otro universo distinto y ahí empecé a sumar experiencias en distintos sectores. Claro, o sea, ahí aprendiste de logística. De en esta. logística, producción y de venta retail. El Y de retail ventas, es algo que sí, pues, claro. tiene ya un y es plan de grande, además, si mercadeo. tú, digamos, tienes alguna marca en general, pues entras a todo Sí, también. esa marca estaba posicionada en estratos 0, 1 y 2, Sí, o sea, en sí. estratos de muy bajo poder adquisitivo. Entonces es bastante masivo y llegarles a ellos pues era de manera creativa. Entonces llegábamos, se vende muchísimo más en la costa atlántica, Ok. que es donde hay más mosquito, ¿sí? En las zonas del claro, río. sí. Porque esos Claro, son en todas las espirales zonas. insecticidas para mosquitos, Sí, entonces sí, sí. donde había el mosquito ahí estábamos nosotros. Y entonces Hay pues, que estar donde está el mercado. y en eso nos Pero la ocupamos empresa estaba muchísimo acá, esfuerzo. en Bogotá. La producción era en Cartagena, en Mamunal. Ah, ok. Después Y tú trasladó estabas su acá producción porque a tú Bogotá. siempre has vivido acá en Bogotá. La oficina estaba en ¿Sí? Bogotá, pero yo me desplazaba a la fábrica y a las zonas de Ok. venta. Entonces Ah, tuve que conocer, claro. digamos, los supermercados, los superetes, las tiendas, las plazas de mercado y con ese grupo de personas negociar en términos distintos a un hotel donde tienes otro perfil, Claro. o a la industria del calzado, que es otro tipo de Otro cosas. tipo. Entonces tú vas entendiendo, o comercio internacional, pues que es otras cosas. Esa compañía sumó mucho a la experiencia de construir La tuya. número. Ahora vamos, antes de pasar a la tuya, prueba el café, me cuentas. Acá Sí, estamos está haciendo frito. de 9:30 en la zona G, la 70 con Quinta.
Delicioso. Sí, está Buenísimo. haciendo frío, hasta me está cayendo Para como este frío frío. está buenísimo. No, y rico acá el balconcito, ay no, delicioso. Sí, no, muy agradable. Sí, sí. Entonces Bueno, ahora esa sí, fue y como ya la- vamos entonces a tu empresa, ya donde eres gerente general. Sí, bueno, Sí, o sea, qué te motivó? Cuéntame primero cuáles fueron los motivadores, qué te inspiró. desde el principio Sí, consideré el emprendimiento como algo que iba a pasar. sí, o sea, Sí. lo tenías en mente. Inclusive, digamos que siempre estuve trabajando y tenía algún tipo de negocio alterno, como un vehículo ¿sí? para que después pudiese generar el emprendimiento. O O sea, sea, que ese es mira otro que me punto causas importante. un tema ahí. Generalmente decimos, voy a crear un emprendimiento, tenemos 20 años y si no hemos como trabajado en alguna empresa, es importante adquirir conocimiento de la empresa, ¿cierto? Es importante Claro. porque igual te va a tocar después con errores tuyos, o sea, tú tienes que cometer tú los errores, Sí, tú aprendes con y no tienes quien te otros. guíe. En cambio, si estás así Sí, como sí, sí. empezaste tú, es bueno. Es importante también decir, venga, trabajo, venga, me Totalmente de empleo, acuerdo. ¿cierto? Sí. Porque ahora no, pues hasta la mano de obra está difícil. Sí, no, y sabes que otra cosa importante ahí Sí, es sí. que es como en la universidad. Tú no tienes que estar desempleado para emprender. Exacto. Ese es otro concepto que, Ujú. que yo no, digamos, cambié un poco. Así Ujú. como desde la universidad me empleé, Sí. siendo empleado emprendí. O sea, siendo Entonces, empleado emprendiste. La primera figura fue tener un ahorro. Tener un Tenía- ahorro. yo Mira, tuve un clave, ahorro tener un constante. ahorro, trabajar y tener un ahorro. Entonces yo de mi Importante. ingreso, y si Sí, iba sí. mejorando mi ingreso en la medida en que iba escalando, Sí, y sí. no gastaba más, sino destinaba el 20% a un 20% ahorro de para lo un que de capital tus de trabajo. ingresos. Y ya decías, con esto voy a emprender. Lo Entonces, tenías en siempre mente. estaba el emprendimiento. Genial, Y luego genial. empecé a emprender, a tener una pequeña Ujú. compañía. De Sí, hecho, yo sí. estaba empleado y tenía una pequeña empresa que después fue el vehículo para arrancar mi emprendimiento. Entonces tú debes emprender anticipadamente, Sí, sí. creo yo, porque una de las dificultades del emprendimiento es que cualquier negocio que tú hagas va a tomar unos 2 o 3 años Sí, para llegar a punto de equilibrio. sí, claro. Entonces, si yo necesito el ingreso de esa empresa para mis gastos, pues va a ser muy difícil emprender. Entonces, es una cosa matemática, digamos, donde tú Tener vas generando recursos, ese tener un ahorro ingreso. y vas haciendo algún establecimiento, alguna cosa que cuando tú te retires tenga algo ya constituido. Construido así y fue que, como y que empezó ya la tengas empresa. unos clientes, ya tengas un mercado. Algún mercadito, Y así que, sea pequeño, así además sea que una pequeña tienda, una además cosa. que te supla el sueldo, el salario que tenías en esa empresa. O sea, ya Claro. en ese momento dice, puedo salir a dedicarme a lo mío porque ya estoy generando lo que estaba ganándome en esta empresa. Exactamente. ¿Cierto? Así es, entonces Ah, así ok. funcionó. Genial. Y el materializado era una pequeña tienda que ¿Sí? montamos en Galerías, en el Centro Ah. Comercial Galerías en Bogotá, y Ah, esa qué tienda chévere. vendía dispositivos y productos. Ah, ok. Entonces yo salía de mi trabajo y entonces iba los fines de semana, revisaba los inventarios y llevaba ese pequeño establecimiento. No vivía de eso, pero luego esa compañía fue el vehículo porque pues puse la empresa, organicé una contabilidad, ahí los conocí a ustedes. Qué bueno. Sí. Y Hace hace ya 15 años. 15 años. Ay, Sí, 15 años viéndote buenísimo, pasa el crecer, por tiempo. eso estoy feliz de que 15 estés con años ya. nosotros contándonos 15 toda tu años, experiencia. ya estamos Ujú. viejitos. Ay, 15 no, años. estamos jóvenes. 15 años de iniciar ese emprendimiento, pero Sí. yo estaba empleado y tenía la... ese Pero pesado, ¿no? Es pesado. Sí, sí hay una mayor carga, Sí, pues porque ya- si quieres emprender igual va a ser más difícil que Claro. en términos de tu tiempo y tu calidad inicialmente va a ser más duro, pero así se hizo. Entonces cuando yo me retiro... Y en esa época estabas casado, soltero, porque manejar tantas cosas. No, siempre, ese es un muy buen punto. ¿no? ¿Sí? Ese es Sí, un muy buen punto porque también, digamos, depende de lo que tú consideres éxito. Exacto. Para mí, personalmente, la métrica Sí. del éxito no es el dinero. La métrica del éxito es otra cosa. Sí, sí, claro. Entonces, digamos, son más como esos avances en tu vida profesional y, personal. Entonces, yo fui papá a los 27 años Sí, sí. y todo esto se desarrolló Uy, pues o siendo... sea, estabas con siendo tres papá. cosas, o sea, trabajabas, estabas empleado, tenías tu negocio y tu hogar, que es otro Sí, proyecto sí, sí, importante. Sí, sí. Que y siempre hay que pues tener. por fortuna Sí, claro. se ha equilibrado y hemos funcionado. Entonces yo creo que al final también es como ciertas disciplinas, ¿no? Disciplinas que claro. tú puedas combinar y tratar de hacer las cosas viables. Entonces, Claro. pero sí tener como esa estrategia, o sea, emprender es algo que yo creo que todo el mundo tiene que hacer en algún claro. momento de su vida. Mira que esto es muy inspirador porque hay personas, no, es que porque tuve hijos no pude hacer. No, que es que porque estoy trabajando no puedo emprender. No. Y no, todo lo contrario, todo es un apoyo, todo te ayuda. No, Yo imagino que todo es, o sea, una fortaleza de que tú tengas un hogar, que tengo que crecer para mi hogar. La familia te da muy todo buenas es- ideas. Sí, claro. Muy buenas ideas.
Y ser papá, digamos, esas responsabilidades también te ordena desde otra perspectiva y te ayuda A dar un ejemplo. a ser un mejor líder y a... sí, o sea, el rol de padre también te enseña. Todo eso suma para tu emprendimiento. Sí, claro. Es como claro. tener una ruta un poquito más ordenada, que fue lo Sí. que yo hice. Entonces yo duré pues empleado muchísimos años. ¿Cuántos y realmente, a ver, más bien te podría decir que los últimos 9 años es cuando yo ya tengo la empresa. La empresa. Los últimos Una 9 empresa años de mi grande. vida. Entonces ya arranco la Ok. compañía con toda esa experiencia previa Sí, y sí. empezamos pues todo desde esa pequeña tienda Sí, sí. a generar todos los establecimientos y a generar pues la producción de lo que hoy en día hacemos. Y, o sea, de esa época estabas con los productos que es para la salud, para que Parte de produces ese para... portafolio, Sí, sí, digamos sí. que estaba en esa tienda Ok. y empezamos a hacer varias cosas. Lo primero, una integración vertical. Sí, sí, Es decir, sí. para esa época recuerdo que había un problema también muy parecido a lo que pasó lo que ha pasado estos años con el dólar, que el dólar también tuvo pues unos cambios importantísimos y entonces las cosas que adquiríamos pues salían muy caras. Entonces empezamos a entender, oye, ¿qué pasa si producimos algunos de estos bienes? Sí. Y así empezó la fábrica, o sea, la integración por necesidad de profundización en costo. Y digamos, ahí tú cómo analizas el mercado para decir, este producto, me imagino que empezaste con varios productos y después te decidiste por alguno, ¿no? Claro, ¿Cómo decidiste decir cuál es el mejor? Digamos que ahí sí suma ¿Sí? mucho esa experiencia previa. Sí, claro. Porque en cada una de esas Experiencia. compañías que te comenté había Sí. pues mercados, encontrabas ventajas. Por ejemplo, la hotelería es supremamente rentable, pero tienes que tener unos capitales muy grandes. Oh, claro, claro. El retail, en cambio, es un mercado que te permite desarrollar planes de comunicación y si tú buscas diferenciales en un empaque o en un Ok. atributo de tu producto, pues la gente lo adquiere. Entonces, de alguna manera, ese foco de retail me pareció más sencillo por capitales y por... Ok. De pronto la inversión no es tan grande, no es tan grande. sino dar un buen producto a un buen costo, muy rentable además también. Sí, Importante. también hay buenas rentabilidades o economías de escala, es decir, tú no tienes altas rentabilidades en un ítem, pero vendes volúmenes importantes. Sí, claro. Entonces esa experiencia definió ese portafolio y ese portafolio pues hoy en día es de dispositivos médicos, de cosmética, de suplementos, de varios productos. Que la distribuyes a grandes cadenas, o sea, Le imagino, vendemos buenísimo. a prácticamente todas las farmacias del país. Genial, Y hemos genial. venido pues desarrollando un potencial, digamos, de portafolio muy diverso, ¿sí? Porque no es solamente una unidad de negocio. Algunos los fabricamos, otros los compramos y comercializamos, otros hacemos sinergias para poder llegar a distintos clientes. Y eso se aprendió en el curso que El te camino. comenté. Claro, sí, o sea que tus motivadores realmente fue tu camino profesional, ahí te fuiste motivando, fuiste ahorrando. Sí, siempre ¿Sí? el emprendimiento estuvo ahí. Es decir, Si yo tú lo creo que tenías, voy a yo creo emprender. que uno debe emprender Sí. y eso Sí. también te suma, o sea, de manera en tu introspección y tu análisis, pues realmente ser parte de algo que es tuyo es como el ser papá, ¿no? Como tener Sí, tus claro. hijos, tener tu empresita y poder hacerla crecer. Sí. Más allá de que venda muchos Y miles estar o no. feliz, además, que tú el digas, me tema voy a es- levantar a producir, a entregarle a mis clientes lo que necesitan. Exactamente. Y un producto de calidad, es que me encantan tus productos, además yo y todos los de CRM los usamos porque nada más no sé, el minoxidil cosmético, o sea, Sí, hay muchos encanta, me productos encanta. como ese y como los ortopédicos, como las los sillas, las ortopédicos. ayudas técnicas, Claro. las lociones, en fin. y que sean cómodos, o sea, muchas cosas Sí, que se sabes que tienen hay en una cuenta. cosa que también, a veces la calidad no es valor agregado, eso también Sí. hay que aprenderlo. O sea, Ok. a veces cuando uno dice yo tengo calidad, realmente eso sería como una cosa que debe Sí. existir. Es decir, si tú vendes algo, pues debe tener calidad. Pero igual te sale más costoso, pues. Y a veces la calidad y costo, entonces tú puedes tener como atributos, pero así sea no sé, en el área cosmética un shampoo básico, Sí. pues debe hacer limpieza, es decir, debe cumplir con Cumplir lo que estás proclamando, con lo que estás diciendo. Sí, Entonces, claro. de alguna manera, ese concepto digamos, siempre se implementó de que la calidad no es valor agregado, debe existir en lo que hagas, Sí, sí. pues también te permite estar más tranquilo con tus clientes, poder desarrollar Claro. las cosas bien. Y pues ya el tema de precios y costos es algo también que tú puedes estructurar, ¿no? Puedes Claro. jugar con Digamos, modelos económicos O sea, que te vender un funcionen. producto que tú estás seguro, o sea, tú sabes, o sea, es que algo que tú sabes que funciona, lo vendes fácil, ¿sí? Porque funciona, eso es lo importante, Sí, 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 ¿cierto? sí, que las cosas deben funcionar, así Exacto. sean baratas Así sean o económicas. así sean Exacto. las premium. Que funcione, en para eso lo la que- calidad debe
para el debe ser algo objetivo entendible. que fue creado, digamos. Exactamente. Entonces, ese como ha sido como un principio que siempre desarrollé, entendí, me enseñaron, ¿sí? Sí, sí, sí. Y de alguna manera apliqué. Entonces, eso también te permite ser más estable con tus clientes Sí, sí, sí. y que te retribuyan en comprarte más y poder desarrollarte. Sí, que tu producto sea estrella y esté en todas las tiendas y todos lo quieran comprar, es bonito, ¿no? Me imagino que tú llegas a una tienda donde está tu producto y dices, ah, ahí Sí, estoy yo, o sea, ahí es está, gratificante. ahí está Santiago, ahí está... Y más que un Santiago también es como el Sí, equipo, ¿no? como el equipo, equipo todo lo que que tú llega. tienes, porque es un conjunto de seres humanos que han hecho un esfuerzo gigante para poder estar, digamos, Sí, en esos claro, espacios. claro. Y inclusive interempresarial, porque otra de las cosas que hemos aprendido es a unirnos con compañías para poder llegar a proyectos comunes. Ah, sí has hecho Claro, desde con uniones otros... temporales hasta de Ah, todos los modelos genial. asociativos. Ah, para cumplir, digamos, con alguna licitación, todo ese Desde tema el es sector de importante. licitaciones o inclusive para el desarrollo de categorías. Sí, sí. Muchas veces tú encuentras empresas que tienen una fortaleza en cierto ítem y tú puedes sumar Ah, con otro que también y hacer complemente. sinergias. Entonces no necesariamente tengo que hacer todo. Sí, claro. Y cuando tú entiendes que puedes dividir y puedes sumar y puedes, digamos, hacer equipo, eso también funciona mucho, muchísimo. Y eso ayuda porque además creces, o sea, te das a conocer con un equipo, con otras dos empresas, vinculándote, ofreces tu producto ellos también y estás en un proyecto grande. Tal cual. O sea que es importante la constancia, asociarnos con personas que tengamos los mismos ideales. Correcto, correcto. ¿Sí? Y principios y al final las cosas suceden. Ya si tú Sí. tienes ese ambiente, es más probable que sucedan. Obviamente tienes retos, dificultades, eso siempre va a existir, pero sí prospera, es más fácil que prospere. Yo creo que si uno rompe esos esquemas, Sí. el emprendimiento funciona. Funciona. Funciona sin problema. No, hay que hacerlo, todos Y tenemos emprender que en hacerlo. Colombia también funciona. Sí, sí, sí. Porque a veces queremos que migrar es la única solución y yo creo que ok. pasa un fenómeno aquí, es que todo está por hacer, entonces es de alguna manera más fácil Ah, claro, hay más que llegar a mercado. países que ya está todo resuelto, ¿no? Entonces, pues Claro. también hay formas de construir empresa y todo. Y mira en que nuestro es país. eso que me dices, mi hijo me lo dice mucho, me dice, y no, además con empresarios también que voy a invitar, y me han dicho, mi empresa crece tanto, es tan rentable, ¿y dónde encontré la idea? En otro país. En otro país vi que acá en Total. Colombia no estaba esto. Total. ¿Sí? Total. Entonces también hay que salir y conocer, o sea, a veces nos vamos de paseo y aprovechar y podemos ver mercado, podemos ver oportunidades para traer acá a nuestro país. Sí, sí. ¿Cierto? sí, sí. Total. Genial, genial. Entonces, pues esa es como la ruta que se recorrió para lo que hoy en día son las empresas que tenemos. Claro. Ay, no, Santiago, ahora gerente general de tu propia empresa. Sí, Muy sí. rentable aquí en Colombia. Genial. ¿Cómo abordarías una situación en la que tu empresa recibe una sanción considerable de alguna entidad reguladora y qué medidas proactivas tú recomiendas para evitar que pase algo así? Bueno, el tema de las entidades es uno de los mayores retos porque Sí. Colombia, en nuestro país, Sí. hay muchas leyes, constantemente Todo el cambian tiempo. y a veces son de forma y no de fondo. Sí, sí. Entonces, cuando tú entiendes que hay muchos temas de formularios, de que te faltó un dígito, por ejemplo, en impuestos y con eso ya... En aduanas. O en aduanas o sí, La parte una cantidad de cambiaria, temas DIAN. entendibles, exacto, la cambiaria, la tributaria. La DIAN, las distritales. Si entramos al tema contable, es una Ay, cosa absolutamente compleja que creo Sí. que sí es uno de los verdaderos retos que dificultan el emprendimiento, porque ahí Sí. sí tú tienes que entender muchísimo y haber vivido ese tema de las sanciones. Yo que digamos, aconsejaría Sí, sí. hacer consultas previas Sí. de todo lo que tú haces, Sí. acudir a la institucionalidad para saber cómo manejar las cosas. Es decir, que a pesar de que tengas en tu staff un contador, por ejemplo, Sí. hacer consultas, derechos de petición a las entidades para reafirmar conceptos, cualquier duda, Claro. escalarla y ser muy proactivos en esa consulta. Esa metodología la implementamos. Entonces, por ejemplo, Sí. en temas sanitarios que la entidad Sí. es INVIMA, INVIMA, entonces tú claro. escribes y le dices, oiga, quiero clasificar este dispositivo en tal riesgo. Sí, Entonces sí. ellos te responden. Claro, y ya te queda además algo oficial para cualquier Claro, tema. Mira, entonces- este es el soporte que tú me lo... Entonces, es Está las mejor. consultas previas y cuando ya te llegue la sanción, esas consultas se sirven para defenderte. Entonces dices, bueno, de alguna manera yo había consultado, mire lo que pasó, y entonces puedes resolver de mejor manera algo que
que pues sí nos ha pasado a todos No, constantemente. que acá todo el tiempo tenemos muchas entidades que nos vigilan y a veces quisiéramos que sean un apoyo para las empresas que están empezando, pero lo que tú dices, bueno, si no sabemos, pues, consultemos un contador o consultemos con personas que conozcan las mismas entidades, ¿no? Que podemos consultarlo directamente, Claro, eso es un y buen acabas consejo. de decir una cosa muy importante, que es la asesoría experta. Es decir, Ujú. el emprendedor no puede saberlo todo. Sí, sí, sí. Entonces lo que hay que es rodearse de un buen contador, de un buen revisor fiscal, en el caso de temas sanitarios, de un buen químico farmacéutico, digamos, los Sí. profesionales que te pueden orientar. En cada área. Y eso sí es importante entenderlo desde el principio, Desde el principio. O sea, ¿tú porque piensas después que vienen errores muy grandes. debes tener un contador en tu vida empresarial? ¿Es importante? Total. Sí. O sea, los contadores son... el contador es como el termómetro de la organización, ¿sí? Sí. No es solamente el que paga el que prepara impuestos. Sí, sí. De alguna manera te sirve para reconocer muchos temas, desde rentabilidades hasta errores, presupuestar. Cumplimiento Entonces, de yo regulaciones. creo que una de las cosas que yo agradezco mucho es haber contado con un buen apoyo en ese sentido, porque y un compromiso, un trabajo, Sí. o sea, es una cosa que es muy importante. Entonces, la asesoría experta, pues es algo necesario. Es algo necesario. Que no te las puedes saber todas, y Sí. menos en eso que estamos hablando, ¿no? Ese Sí, ambiente claro. tan difícil. Y saberlo escoger, no es importante escogerlo porque así tú mismo estás más seguro, estás más tranquilo, ¿sí? Sí, Eso es importante. ¿Y tú qué opinas del tema de tener un contador de planta o un contador outsourcing? pues yo siempre he tenido ambas figuras, creo que ambas son Sí, válidas, sí. ya es un tema más de tamaño de empresa. Sí, claro. ¿Sí? Sin embargo, pues el outsourcing, lo que pasa es que puede incorporarte otros servicios, ¿cierto? Exacto, te da un valor Y agregado. esa integralidad de servicios te facilita esa situación de asesoría experta. Es decir, el contador más una asesoría tributaria específica, aduanera, cambiaria, Claro. pues te permite resolver con una sola persona muchos frentes, ¿no? Claro, Siendo un claro. outsourcing. Si no, te tocaría pues tener una serie de personas dentro de tu organización, que puede ser por tamaño también válido, ¿no? No, y de pronto por costos, ¿no? Una empresa que está empezando un outsourcing, que sea especialista, tenga de todo, una vez a la semana que tú consigas un contador, pues que sea bueno, te va a salir costoso. Claro. Sí. Entonces, por costo eficiencia, Oh, sí, yo creo que el claro. outsourcing es, de hecho, creo que hoy en día es lo más común. Ujú, A veces sí, claro. por tamaños, pues algunas empresas prefieren tener un contador, pero normalmente siguen conservando el outsourcing a nivel de revisoría fiscal. Exactamente. Entonces, Auditorías, otro tipo de asesorías. Sí, es muy Financieras. importante. Al final la asesoría, Mercho, si no tienes Sí. asesoría, pues te vas a enfrentar a ¿Cómo una analizas? incertidumbre, y la incertidumbre sí es algo que te puede costar mucho. O sea que sí te ha aportado mucho el tema contable en tu empresa para Total, crecer. es que mira, si Sí. yo analizo las sanciones, o sea, digamos, Sí. problemas que hemos tenido con Dian o con este tipo de cosas, ha sido mínimas, cosas muy pequeñas, manejables, Sí, claro. y hemos tenido todo tipo de visitas. O sea, Sí, te han años visitado. completos de visitas para IVAs, para ICAs, para declaraciones de renta. O sea, desde el punto de vista, por ejemplo, de impuestos, todas esas visitas son bien superadas porque hay esa experticia en la Estás bien contabilidad. acompañado. Tienes de la mano derecha unos buenos asesores. Sí, la verdad sí. Qué bueno, Sí, Santiago, me alegra indudable. muchísimo. ¿Qué te quita más el sueño? ¿La DIAN o la gestión con tus empleados? La DIAN o la gestión con mis empleados, Sí. pues que me quite el sueño, yo creo que me ha quitado más el sueño tal vez la gestión con los empleados. Sí. La DIAN, pues no he tenido tantos problemas, pero pues precisamente porque hemos tenido un buen desarrollo contable. Tal vez Claro. a veces algunas personas que presentan dificultades y uno también lo toma muy personal, Ah, claro. y te personas- afecta, Sí, claro. pues te haces parte de esas situaciones, Ok. pero no es tan frecuente. Ok. Ahora elige qué prefieres, amigos o dinero. No, amigos, total. Para mí el dinero es Sí. simplemente el resultado de algo, ¿no? No tiene como meta nada, no tengo nada que... O sea, el éxito no se mide por dinero. Ese es un error. Exactamente. Mm. Ah, ok. ¿Qué prefieres, empresa pequeña y rentable o expansión rápida con riesgo? Pequeño y rentable. ¿Sí? Ok. Para fomentar la creatividad de tu equipo, ¿prefieres libertad total o límites claros? Yo creo que límites claros, y entendiendo Sí. límites claros no como la incapacidad de pensar, ¿sí? O sea, Ujú. las personas deben pensar y resolver,
porque esa fue la experiencia que yo tuve, me dejaron pensar y resolver, sumar a cuando procesos. empezaste. Entonces yo creo que es más esa la solución. Ok. Ante un fracaso en tu negocio, ¿tiendes a enfocarte en aprender de los errores o buscar nuevas oportunidades? Yo buscar nuevas oportunidades también. ¿Sí? Sí, digamos que la innovación es algo constante y ya hoy la demanda de los productos y los ciclos son tan rápidos que tú tienes que estar a toda hora reinventándote y haciendo reingeniería o nuevos procesos. Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo. Si no salimos del mercado, No, si no lo haces, salimos. desapareces. Sí, claro, Es eso es así. importante, la innovación. Bueno, ahora te voy a hacer unas preguntitas, dime sí o no. Simplemente contestas sí o no. Listo. Vale. Si pudieras, ¿te irías de Colombia? Si pudiera, no. No, o sea, si pudiera, puedo y no lo Y no lo haces. No lo hago, no. Qué bueno. ¿Crees que es más importante la ética que el beneficio económico? La ética, por supuesto. Claro. ¿Dirías que es esencial que todos los líderes empresariales tengan una formación en administración de empresas? Sí, en administración de empresas sí me parece, pues creo Tú eres que ingeniero. Yo soy ingeniero. Ingeniero industrial. La verdad, no creo que en administración de empresas particularmente no. Yo creo que puede haber un filósofo que tenga una muy buena compañía y funciona. Y funciona. Es saber más de lo que ofreces. Sí, es la actitud Pensaría. hacia los demás y lo que Listo. hablamos. ¿Elegirías trabajar en una industria completamente diferente a la actual si las condiciones fueran favorables? Sí, ¿Sí? claro. Ah, claro. ¿Has rechazado alguna vez una oportunidad laboral por no alinearse con tus valores personales? Muchísimas veces. Muchísimas veces, no, o sea, nos pasa todo el tiempo. Sí. O sea, eso es importante, los valores para Sí, no, crecer. eso sí, muchísimas. Ok. ¿Consideras que es fundamental tener un mentor en cada etapa de tu carrera profesional? Sí, claro. Claro, Sí. claro. Sí, es importante. Eso es importante. Sí. Ah, ok, qué bueno. Bueno, ahora cuéntame, ¿qué consejo le darías a otros empresarios pues, que estén comenzando y quieran alcanzar el éxito? La Eso. constancia, Sí, la constancia. Constancia. La constancia. Insistir, Sí, insistir entender también. que, Sí. digamos que todo toma un tiempo y esa temporalidad, entender la temporalidad de los negocios. Sí, claro. ¿Cómo es el futuro de estas industrias, de empresas de producción para el sector salud? ¿Cómo es el futuro? Pues el sector Cuéntame. salud, si hablamos de eso, es bien complejo, digamos, la situación actual. El entorno es un poquito complicado por los cambios normativos, pero la demanda existe. Es decir, hay que ser creativos en cómo llegar a resolver esas necesidades que tiene todo el mundo en estos productos. Entonces yo creo que uno lo que puede es buscar esos canales adecuados a pesar de un entorno que no está favorable en este momento, pero se puede lograr. Se puede lograr. Sí, claro. Claro que Positividad total. Ay, bueno, Santiago, muchísimas gracias. Tus No, palabras Susana, a ti. nos inspiran, yo creo que nos van a inspirar a muchos y ese es el objetivo de este podcast, que todos escuchemos, que hagamos algo diferente, que no le tengamos miedo a nada, ¿no? Yo pienso que siempre no hay que tenerle miedo a nada. Qué chévere el espacio y el ¿Y el cafecito. café? ¿Te gustó? Ay, bueno, Muchas Santiago, gracias. Gracias a ti. Bueno, muy bien. Chao. Chao.